Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Habla Industrial. Y sí, los rumores son ciertos, sufrimos nuestra primera funa como podcast, así que quizás puede ser que no estemos aquí en la misma sala, pero bueno, si algo aprendimos de los proyectos es que hay riesgo y hay que gestionarlos, así que recen para que nos quedemos en esta sala hermosa. Y si no, bueno, estaremos en otra parte nomás y las conversaciones van a salir bien igual. Bueno, los que nos convoca el capítulo de hoy es que estamos con una gran invitada, la actual directora de Gearbox, María Fernanda Díaz. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Díaz de Arcaya, por si acaso, Díaz para de todos, Arcaya, para que no se les olvide, Díaz de Arcaya. internacional. Bueno, Fer, cuéntanos un poco de tu experiencia estudiando Ingeniería Civil Industrial aquí en la UDEC. ¿Qué año entraste? ¿Cuándo saliste? ¿Cómo fue tu experiencia en general estudiando? A ver, eh, entré a estudiar el 2010, justo año del terremoto, así que partí un poquito más tarde, partimos las clases como en abril, como posponiendo mucho rato la entrada a la universidad, esa ansiedad de entrar a la universidad fue pospuesta por unos meses. Y la verdad, yo siempre cuento esto, porque ayer, por ejemplo, en el Summit decían que si habían tenido alguna crisis vocacional cuando entraron a la universidad y todos decían, no, 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 siempre quise estudiar industrial, nunca tuve una crisis, nada. No, yo fui todo lo contrario. Yo entré el primer trimestre de la universidad, me eché todo. A ese punto, me eché todo, yo dije, ¿qué estoy haciendo acá? Esto no es para mí, me voy. Y dije, no, pues si entré, logré entrar a una buena universidad, lo que quería y todo, dije, ya, sigo. Y afortunadamente después me fue bien, hice muchos plebs, muchos años, pero a pesar de todo eso, fui la primera en salir de mi generación, así que se puede. Todo es Em, posible, chicos. Todo es posible, exactamente. Pero la verdad es que la experiencia en la U, bueno, al principio obviamente uno medio perdía, ¿cierto? Porque los ramos no son quizás lo que uno espera cuando entra a industrial. Pero a medida que va pasando el tiempo, va teniendo ramos que son ya más de carrera, va haciendo más trabajos en equipo y todo, ahí le fui agarrando mucho más el gustito y bien, o sea, terminé súper bien, con una memoria que me gustó mucho hacerla y motivada con la carrera cuando salí de todas maneras. Hablando de la memoria, ¿de qué fue tu memoria? Mi memoria fue justamente en lo que me especialicé más adelante, fue en gestión de proyectos. Hice una evaluación de proyectos con José Oliveros, con el profe Oliveros. Y después, claro, desde ahí me empezó a gustar todo el tema de gestión de proyectos, fue lo que me especialicé después en el máster y he seguido también trabajando con eso hasta el día de hoy. El máster lo hiciste afuera, ¿cierto? Sí, me fui, bueno, terminé el 2015 la universidad, estuve un año y medio aprox en Chillán, yo soy de Chillán, y de ahí me fui a Brisbane, en Australia, en el estado de Queensland, a hacer el máster en gestión de proyectos. ¿Y hay alguna diferencia como que notaste, no sé, en cómo hacían las clases o en la tecnología en general de allá como en comparación acá en Chile? Mira, la verdad es que la universidad en la que yo estuve era una universidad bien nuevita, la Universidad Tecnológica de Queensland, entonces en términos de infraestructura era pero un 7, o sea, muy tecnológica, una universidad también que basaba la enseñanza en tecnología, entonces súper, súper nueva, pero lo que yo me di cuenta, y que también es algo que repito harto ahora, es que comparándome, por ejemplo, con compañeras que tenía ya la mayoría de Asia, la mayoría chinos, taiwaneses, japoneses, etcétera, y muchos indios también, em, el nivel de profesionales que tenemos nosotros como industriales UDEC es igual o hasta superior que otras ingenierías de otras universidades a nivel global. Entonces eso la verdad es que fue algo que me marcó harto y en términos de enseñanza, la verdad es que ocupa mucho la metodología como de hacer una cátedra con mucha gente, lo que sé que se ha hecho en algunas asignaturas en el departamento industrial, en FEP específicamente. Cátedras súper grandes de harta gente, donde también se aplican hartos trabajos prácticos, como que se ha ido aplicando acá también esa metodología un poco. Claro, mucha gente que ha tenido estudios internacionales dicen que estamos al mismo nivel que muchas universidades Así o es, superior incluso, sí, de lo todas cual igual maneras. es cuático porque uno como que está aquí y no ve más allá y yo creo que uno se va afuera y dice como, ah, sí, sí es verdad. Sí, no, de todas maneras, yo creo que estamos, como tú decías, o sea, al mismo nivel o más arriba que otras universidades a nivel global y eso es algo que trato igual de traspasarle harto a los estudiantes, que
nos cuesta creernos el cuento. Yo creo que, justo lo conversábamos el otro día, creo que el industrial UDEC tiene eso de que, y no solamente el industrial UDEC, el ingeniera UDEC tiene algo de que es muy humilde, siento. Como que no, yo soy ingeniero y sí, como todo en chiquitito. Pero no, pues estamos a niveles súper grandes, estamos a niveles globales y eso es algo que tenemos que tener claro y tenemos que ponernos también en esa posición con quien sea que estemos conversando. Y hemos tenido muchos profes que nos han retado por el tema de la humildad, sí, que nos Sí. catetean con eso. Que es muy distinto a ser egocéntrico Sí, y no, o sea, mucha nada que ver. diferencia. Pero creerse el cuento, Exacto. sí. Bueno, esta experiencia, ¿tú cómo crees que te aportó a tu formación como civil industrial? El de irme a estudiar Sí, afuera, pucha, yo creo que fue una tremenda experiencia. Siempre le digo a quien pueda irse a estudiar al extranjero que lo haga. Yo, bueno, me fui a estudiar muy motivada también por nuestro decano, por Pablo Catalán, que desde la universidad, cuando a mí me hacía clase, él siempre era muy de decirnos todo el rato, oye, váyanse a estudiar afuera, están a niveles de universidades extranjeras, tengan esa experiencia. Y yo creo que no pudo estar más en lo cierto de que somos capaces y la verdad es que obviamente es una experiencia que uno adquiere mucho en conocimiento, en términos académicos, pero también en lo personal yo crecí, pero un montón yéndome a estudiar afuera. O sea, el hecho de estar en una ciudad que uno tiene un idioma distinto, tiene una cultura distinta, llegar donde uno no conoce a nadie, donde yo, bueno, me vine a estudiar a Conce desde Chillán, pero después estuve en Chillán con mi familia, en mi casa, súper cómoda, y llegar a un lugar totalmente fuera de tu zona de confort es una cuestión que te enseña tanto que yo siempre insisto en que si tienen la oportunidad lo tienen que hacer. sí, eso es muy, muy verdad. Tú hiciste el máster afuera, ¿cierto? Sí. ¿Tú recomendarías quizás hacer el intercambio o irse a estudiar afuera durante los estudios, durante la carrera o ya una vez que uno sale? Es que yo creo que tienen focos diferentes. Yo creo que mientras uno está estudiando, sí, o sea, totalmente recomendable. Tengo amigas que lo han hecho también, que se han ido a intercambio mientras están estudiando, convalidando electivos, qué sé yo. Y ha sido una súper buena experiencia también para ellos, como para abrir la mente respecto a la vida en general. Pero después, el máster yo lo recomiendo también cuando uno quizás ya ha tomado un poco de experiencia laboral y ya sabes hacia dónde vas. O sea, ya sabes en qué te vas a especializar, cuál es el área que te gusta y vas un poco a reforzar eso. El máster lo que tiene mucho es que tú pones o llevas como a la parte más académica lo que has aprendido en la práctica. Entonces, yo, por ejemplo, me nutrí mucho, como yo tenía poca experiencia laboral en ese momento, llevaba menos de 2 años trabajando, me tomé mucho de la experiencia de mis otros compañeros y compañeras que tenían el máster que ya llevaban, no sé, 15, 20 años trabajando. Mucho rato y la experiencia que ellos me entregaron fue enorme. Entonces, como por eso te digo, tienen focos distintos porque quizás igual cuando uno lo está haciendo mientras está estudiando, claro, también va en la parada de pasarlo bien, ¿cierto? De conocer, qué sé yo. Pero ya cuando está ahí, cuando uno va ya egresado, ya habiendo tenido experiencia laboral, uno va con otra expectativa, va con una expectativa de tener más conocimiento, de vivirlo de manera diferente. Claro, me imagino. Hablando de experiencia laboral, nosotros tenemos entendido que trabajaste 4 años en Incubodec. Así es. ¿Tuviste alguna experiencia laboral distinta a esa? Mira, antes de eso estuve, bueno, primero, sí, saliendo de la universidad, entré a trabajar en una agrícola en Chillán. Estuve trabajando en el área de formulación de proyectos, estuve un poquito más de un año ahí. Después de eso, mi papá tiene empresa también, entonces como decidí irme a Australia, dije ya no voy a entrar a otra empresa a trabajar, me voy a quedar con él mientras me voy. Me quedé trabajando con él y después en Australia estuve trabajando, que esa experiencia laboral igual me marcó harto. Estuve trabajando en una empresa australiana y ellos se dedican a apoyar a personas con discapacidad a encontrar trabajo. Fue una experiencia súper bonita. Partí como voluntaria y luego de eso me contrataron en el área también de gestión de proyectos para generar algunos proyectos en apoyo a estas personas con discapacidad que querían encontrar una fuente laboral y necesitaban ya sea asesoría en términos de capacidades, en términos de, no sé, hasta la ropa que tenían que usar en su trabajo, esta empresa se encargaba de eso. Y luego de eso volví a Chile, justo antes de la pandemia, y empecé a trabajar 2 meses después de la incubadora.
¿Y cómo llegaste a la incubadora? ¿Cómo pasaste como de esta área full de proyectos a meterte como en la innovación? Sí, la verdad es que fui súper insistente. Yo mientras estaba en Australia y ya sabía que iba a volver a Chile, dije ya, tengo que empezar a preocuparme desde ya en qué voy a trabajar. Y yo recordaba que mientras estuve en la asignatura de... no, ¿cómo no era formulación, no era FEP, era ¿Evaluación y dirección de proyectos o no? la asignatura con Jorge Jiménez, ¿Cómo se donde llama? trabajábamos con emprendimiento. Eh, La asignatura de Jiménez. no, planificación y evaluación de proyectos, algo así. Formulación y evaluación de ¿Sí? ¿Era proyectos. formulación? Sí. Ya. Bueno, esa asignatura cuando uno trabajaba en el proyecto PEP, si no me equivoco, ya, cuando tú trabajabas con emprendimiento, ahí conocí la incubadora. Y cuando estaba allá, dije, voy a trabajar con proyectos interesantes, ya, voy a empezar a escribir. Y como 3 meses antes de volver, le escribí muy patudamente a la Bea Trismillán, la directora, y le dije, oye, soy industrial, estuve trabajando con ustedes mientras trabajábamos con un emprendimiento, me gustaría trabajar con ustedes. La Bea me responde un par de horas después, y yo a 3 meses de volver de Australia. Me responde un par de horas después y me dice, ya, ven a entrevista mañana. Y yo, ¿cómo te explico? Que estoy a 14 horas de distancia. Bueno, la cosa es que volviendo me dijo, ah, ya no importa, era por un cargo que necesitábamos ahora. La cosa es que me habla, bueno, yo volví, le escribí de nuevo cuando volví a Chile y me dice, pucha, no, ahora no necesitamos a nadie. No, ya. Empezó la pandemia, entonces empecé a llevar a mi papá en la empresa de él también porque estaba sin gente. Y después de eso, un día muy X, la Bea me escribe y me dice, ya, ahora sí necesitamos a alguien. Y eso, me escribió, explicó un poco el cargo, me interesó porque era también de vinculación un poco con empresa y partí trabajando en los primeros días de junio. ¿Tú qué crees que te hizo como destacar para ellos, para decir como quiero allá en mi equipo y como que apenas se abrió una postulante, te eligieron a ti? A ver, yo creo que primero mi insistencia. Lo muy insistente que fui porque le estuve hablando y escribiendo constantemente a la Bea. Lo otro, el tema del inglés. Yo quiero destacar eso porque el tema de tener un segundo idioma y el inglés sobre todo es algo muy, muy importante cuando uno está en búsqueda de trabajo. Justamente el trabajo que me estaban ofreciendo en ese momento tenía que también tener relación con instituciones a nivel internacional, entonces tenía que tener el inglés. Y yo creo que principalmente eso. Igual, obviamente, viendo mi currículum, ya había trabajado en Australia, entonces yo creo que principalmente eso. Ya. Entonces, muy importante tener eso. De todas maneras. Y respecto a habilidades blandas, A ver, yo creo que, mira, en ese momento, como les conté, mucha experiencia laboral no tenía. O sea, había trabajado en esta agrícola, que la verdad es que el trabajo fue bien solitario. Y después cuando trabajé en Australia, que si bien fue trabajo en equipo, era también una cultura diferente, entonces no sé. Yo creo que demostré ser muy también muy metódica y muy organizada. Yo creo que eso en mi carrera laboral yo creo que ha sido súper importante para todo lo que he hecho hasta ahora. Y también el hecho de no tener miedo a conversar, si tengo que conversar con el gerente de la empresa más grande, de donde sea, no tengo ninguna timidez ni no voy a ser menos en ningún caso. que no te achicas al final. Exactamente, tengo esa personalidad para llegar y conversar con quien sea y era lo que tenía que hacer también en ese trabajo Sí, cuando entré al incubador. qué bueno, qué bacán. Y en Incuba, ¿tú ya qué actividades desarrollabas? Mira, partí trabajando con dos proyectos particularmente con la empresa CMPC. Partimos trabajando con el programa Desafío Conexión, que era un programa donde lo que hacíamos era, a través de estudiantes de la facultad, bueno, no solamente de la Facultad de Ingeniería, pero mayoritariamente de la Facultad de Ingeniería, resolver desafíos de innovación que tenían en CMPC. Y el otro era un programa de exploración tecnológica, donde lo que hacíamos en ese programa era buscar tecnologías a nivel global para resolver también desafíos de innovación que tenía la empresa, pero para resolverlos de manera mucho más rápida, como implementarlas inmediatamente, no así el programa con estudiantes que toma mucho más tiempo el desarrollo, la tecnología, la idea, etc. Partí con eso, em, seguí trabajando siempre en el área de vinculación de empresas, o sea, programas para empresas, por ejemplo, estuvimos trabajando también con programas de gestión de la innovación, donde enseñábamos sobre innovación a colaboradores de empresas. Y otro programa que me marcó mucho a mí también fue un programa donde
generamos capacidades en emprendedoras mujeres. Era para un programa que específicamente el objetivo era generar redes y conexiones entre mujeres emprendedoras de la región para que pudieran potenciar sus negocios. Eso fue como... ¿Eso es como algo parecido al Tech and Power? ¿O es eso? Exactamente, Ah, es ya, el ya. Conectadas Tech Empower Bio. Ya, muy bien. El primero fue el Empoderando Emprendedoras Tecnológicas y el segundo fue el Tech Empower Bio. Bueno, me mencionaste un poco que tuviste como un acercamiento al mundo de la innovación y del emprendimiento con un ramo en la U, pero ¿tuviste como alguna otra razón que te motivó a involucrarte en esta área? Mira, la verdad es que al principio yo entré a la incubadora más por el área de proyectos, más que por la innovación. La verdad es que trabajando en la incubadora me encantó el área de innovación, me encantó, si bien yo soy súper estructurada y metódica y como bien cuadrada en mis cosas, la innovación también te saca un poco eso y me encantó. O sea, me encantó el hecho de estar generando siempre soluciones, de que se necesite mucha creatividad también, de poder también, el hecho de trabajar con emprendedores, emprendedoras, para mí ha sido, pero, pucha, me ha gustado un montón. El apoyarlos también en la búsqueda de estas soluciones, para mí por lo menos ha sido súper gratificante y creo que eso es lo que también me mantuvo y me tiene donde estoy ahora trabajando. Me imagino. Bueno, para la gente que no conoce Incubodec o tampoco Gearbox, ¿nos puedes contar un poco como qué hacen por separado cada una? Ya, súper. Mira, Incubudec es la plataforma de emprendimientos tecnológicos de la Universidad de Concepción. Lo que hacen en Incubudec es apoyar a cualquier persona que tenga un emprendimiento siempre de base científico-tecnológica y principalmente llegan emprendimientos que, por ejemplo, se adjudicaron algún tipo de financiamiento, por ejemplo, los financiamientos Corfo, Semilla Inicia, Semilla Expanda, donde ahí la incubadora funciona como entidad patrocinadora. O bien llegan emprendimientos de manera independiente, participando de algún programa o de alguna iniciativa que ellos tengan. Ahora, Gearbox funciona de manera bien similar, pero la diferencia es que nosotros atendemos específicamente estudiantes de la Facultad de Ingeniería, somos un servicio único para estudiantes de la facultad, y lo otro es que partimos un paso antes, o sea, desde etapas bien tempranas y desde la etapa formativa. Desde que el estudiante solamente tiene la motivación o el interés por el emprendimiento, la innovación, no necesariamente teniendo una idea, no necesariamente teniendo un equipo, pero tiene el interés por aprender sobre estas temáticas hasta que desarrollen la idea y bueno, después ahí tenemos varios programas donde finalmente llegan a formalizar la idea y hasta expandirla a niveles internacionales. Claro. Bueno, a mí igual me surgió la duda porque Gearbox es una preaceleradora, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre una preaceleradora, aceleradora, una incubadora, como todos esos La verdad que sí, conceptos? los términos son bien similares, pero principalmente la diferencia o lo que hay que entender es que el que sea una preaceleradora es que va recién como a la etapa de idea. Recién cuando tú, mira, sabes que encontré esta problemática y quiero ver qué puedo hacer. Ahora, en el orden va como incubadora, donde si tú lo comparas como con una incubadora de pollitos, por ejemplo, están como manteniéndolos ahí bien resguardados mientras se están desarrollando. Pasa lo mismo con la idea. Mientras se están desarrollando, pasan por etapas formativas, por programas, etcétera, para luego pasar a un proceso de aceleración, cuando en la aceleración ya está la idea formada, está el equipo listo, y ya pasan por un proceso de validar, por ejemplo, técnicamente la idea, validarla comercialmente, comenzar a desarrollar los prototipos, ver si es que alguien efectivamente está dispuesto a comprar lo que tú estás ofreciendo, y hasta la internacionalización, hasta que sale esa idea al mercado internacional. Claro. Bueno, hablamos harto de Incuba. ¿Cómo pasaste de Incuba a ser la directora ejecutiva de Gearbox? Sí, yo siento que personalmente que fue un salto bien grande, porque el incubadora yo era una ejecutiva, teníamos un equipo de trabajo, tenía una coordinadora, ¿cierto? Em, y en ese sentido, yo creo que, bueno, ¿cómo pasó? Efectivamente se abrió la convocatoria, yo postulé, pasé por todo el proceso común por el que se pasa cuando uno está postulando un trabajo, y quedé. Yo creo que las oportunidades pasan cuando tienen que pasar. Y afortunadamente yo a Pablo, a nuestro decano, lo conocí anteriormente porque fue profesor mío en la universidad, entonces también creo que supimos también entendernos en ese sentido. Y eso,
tan fácil como una postulación. Hay que lanzarse nomás, Exactamente. tirarse a la piscina. Bueno, y eso es lo otro, yo creo que estaba también con temor. Es complejo pasar de, claro, de ser ejecutiva y a ser directora, donde tienes un equipo de trabajo, tienes responsabilidades mucho más grandes también. Pero yo creo que eso, uno tiene que tener confianza en sí mismo, ver que para atrás las cosas te han salido bien y no tienen por qué salir mal ahora. Entonces, yo creo que fue eso. Me tiré a la piscina y afortunadamente ha salido todo bien. Te tiro con salvavidas. Así es. Bueno, y ya como directora ejecutiva de Gearbox, ¿cuáles son los desafíos que enfrentas en tu día a día y cómo los enfrentas? Esa era la palabra. Sí. Mira, yo creo que el principal desafío que tenemos como Gearbox en verdad es tratar de promover esta cultura emprendedora en los estudiantes. Es algo que es súper complejo, sobre todo en los primeros años, porque los primeros años está ahí con cálculo, con álgebra, química, qué sé yo, que son asignaturas complicadas y que en verdad tú dices, pucha, me voy a meter a un programa de emprendimiento mientras estoy con todas estas asignaturas que son súper difíciles y que tengo que pasarla en primer año. Es complejo plantar esa semillita del emprendimiento cuando están en primer año. Totalmente. Igual ahora creo que la mayoría de las carreras tienen innovación el primer año. Exacto. Tienen la asignatura de Introducción a la Innovación e Ingeniería y de hecho lo que nosotros hemos hecho ahora es involucrarnos también desde ahí. O sea, nosotros somos, ahora por ejemplo estamos participando de los hitos de evaluación para identificar cuáles son los proyectos que están con más desarrollo, poder tomarlos. Siempre les decimos a los estudiantes que nuestra oficina está abierta todos los días de la semana para cuando nos quieran ir a ver y quieran ir a consultarnos sobre alguna idea que tengan, que piensen que quizás es muy loca, pero eso se puede aterrizar. Pero principalmente yo creo que es eso, como fomentar esta cultura del emprendimiento es el mayor desafío que nosotros tenemos. Sí, me imagino. Igual eso que pusieron ahora en los primeros años de innovación, encuentro que es un cambio genial. Nosotros como equipo somos de la malla vieja Ujú. y tuvimos innovación hasta cuarto, quinto. Recibieron algunos electivos como que tocan la innovación, pero como si no habíamos visto nada de eso hasta ahora, Sí. quinto. Imagínate que yo estoy con la media más antigua aún, donde no tenía nada. Ahí sí que no existía nada, no existía Gearbox, no existía asignatura de innovación, taller de emprendimiento, nada. Entonces, qué bueno igual que eso haya ido avanzando, que ya haya más ramos relacionados con la innovación. Yo creo que, siempre lo he dicho, que hay que cambiar esto de que los ingenieros e ingenieras estamos solamente para emplearnos, sino que hay que verlo por el otro lado también y que podemos generar empleo a través de la generación de emprendimiento. Sí, se puede emprender totalmente. Igual, bueno, nosotros este año participamos, algunos del equipo, en Gearbox y vimos mucha presencia de mechones. Sí. Sí, de hecho la mayoría de los participantes del Despega este año fueron mechones. ¿Tú crees que hay como un cambio cultural, quizás como a la innovación, al emprendimiento? Yo espero que sí. Y no quiero desmerecer tampoco al equipo, porque nosotros en la difusión que hicimos del programa, mira, hicimos cerca de 50 salas a sala, fuimos a toda la asignatura, a todos los cursos, nos pasamos por todos los I3, que son 17, 18 secciones, y fuimos súper también constantes en repetirle a los estudiantes que esta es una buena oportunidad para que partan desde primero. Entonces, yo creo que por eso también hubo harta convocatoria de los primeros años. Yo creo que la insistencia estuvo la magia. Yo recibí la charla como 3 veces y como a la tercera me convencí y dije, ya, bueno, voy a ir. ¿Por Sí. qué no? Mira, tampoco queremos pasarnos al otro lado de ser tan spam que ya hemos visto en algunas páginas de memes que nos tienen ahí como que somos muy spam en Bloquear. Gearbox, claro. Pero la verdad es que esa es la forma, o sea, hemos visto que el llegar a los estudiantes presencialmente es lo que más funciona para que participen. Y la verdad es que si tú ves los resultados en la ceremonia de cierre que tuvimos esta semana, estaban todos súper contentos, muy agradecidos, muchos preguntándonos por el programa que viene ahora, que es el programa Aceleración. Entonces, creo que hicimos bien la pega. Sí, totalmente, porque igual yo siento que sí tienen que ser insistentes porque de repente uno recibe la información y no la procesa, la recibe de nuevo y no la procesa y después a la Sí. tercera como que uno dice, oh, ya, sí, bueno, Sí, sí. no, y no es la única forma, o sea, mandamos mails que no los leen, le mandamos mensajes a través de los grupos de WhatsApp de las distintas carreras, tratamos de hacer mails dirigidos también, entonces hemos probado varias estrategias, pero finalmente nos hemos dado cuenta que el sala a sala y el estar
uno a uno con los estudiantes es la manera más efectiva. Sí, porque además, por ejemplo, en algunas salas que ustedes fueron y que también yo recibí la charla, después el profesor hablaba como de, oh, sí, Gearbox, inscríbanse, una muy buena experiencia. Y uno como que decía, ah, ya, sí, bacán, mejor. Sí, tenemos, la verdad es que varios profes que son claves en eso. Son súper clave en difundir el trabajo que nosotros estamos haciendo, que son muy pro innovación y muy pro emprendimiento, así que también tratamos de apoyarnos harto en ellos para el trabajo que nosotros hacemos. Bueno, hablando de esto mismo, ¿tú crees que en tu carrera o ya trabajando has tenido como algún mentor, alguna persona que te ha motivado constantemente? Mira, yo creo que dos personas clave han sido, bueno, uno Pablo Catalán de todas maneras, que es quien me incentivó a salir de mi zona de confort y finalmente irme a estudiar afuera, y de quien he aprendido mucho también ahora últimamente mientras estaba en Gearbox. Y el otro profe ha sido José Oliveros, de todas maneras, con quien hice mi memoria, con quien ahora somos colegas y la verdad es que si yo puedo ir a pedirle un consejo laboral, lo llamo, les mando un WhatsApp o lo que sea y sé que va a estar ahí para darme, o sea, como darme su experiencia y desde su conocimiento también darme algún consejo. Así que creo que los dos de todas maneras han sido claves también para mi desarrollo profesional. Claro, me imagino que es súper importante tener una persona que te guíe, tener una red de apoyo en Sí. ingeniería buena. Yo igual eso he tratado de transmitir a los estudiantes que de repente cuando están, bueno, cuando están en emprendimiento, tratar de ser partner con algún profe que esté en la temática que les interesa. Eso es súper importante porque, claro, tienen una persona con experiencia que lleva muchos años trabajando en el tema, que les puede traspasar mucho de ese conocimiento y también el hecho de tener ese contacto de un profesor que sea súper cercano también te abre puertas a otras instancias. Así que es súper recomendable. Totalmente súper importante. Bueno, hablando un poco de ya tu rol como líder en Gearbox, ¿cómo definirías tu forma de liderazgo? Tanto con los estudiantes ya en Gearbox y como con tu propio equipo igual, pues. Sí. A ver, con los estudiantes la verdad es que yo he tratado de generar confianza con los estudiantes. Yo creo que eso es algo que ojalá tú veas que se logra, no sé, Sí, sí se logra. Sí. pero generar confianza y que pase esto de que, oye, Fer, tengo una duda, te puedo preguntar, puedo ir a la oficina, qué sé yo, y que lo hagan, que sientan total confianza con nosotros. Y con mi equipo, yo creo que la verdad es que es bien similar. He tratado de mantener también una forma de liderar que sea bien horizontal. O sea, que nosotros, por ejemplo, todas las semanas tenemos reuniones de equipo donde todos damos la opinión, vamos repasando cada uno de los puntos. Ahora, por ejemplo, igual, después del término del despega, nosotros vamos a tener una jornada de retroalimentación donde vamos a ver qué salió bien, qué salió mal, cómo podemos mejorarlo, siempre de manera constructiva, y donde todos aportamos. Entonces, he tratado en este momento de que sea de esa forma, siempre de manera, siempre viéndolo como un equipo y no viéndolo como que yo soy la directora y después está un ejecutivo y otro gestor de ecosistema y son personas como independientes, sino que verlo todo como un conjunto de personas que estamos Sí. en pos de algo. Yo creo que cualquier persona que fue a Gearbox o que ha ido se ha dado cuenta de eso. Yo he visto cómo se tratan como equipo. Son todos súper cercanos, todos siempre conversando, Qué riéndose. bueno. Y sí, no, sí se nota. Bueno, en este mismo contexto, ¿cómo tú en bueno, la innovación en sí es un mundo súper competitivo? Entonces, ¿cómo mantienes la motivación y la pasión por lo que haces? ¿En mí, dices tú? Sí. Es que yo no encuentro mejor retribución que cuando un estudiante, por ejemplo, lo que me estás diciendo tú ahora, que se nota que Ujú. nosotros como equipo estamos haciendo bien las cosas, cuando un estudiante viene y me agradece por el proceso, cuando nosotros leímos todas las reviews en Woku, y todos dijeron que estaban súper contentos, agradecidos y felices por lo que nosotros, la oportunidad que les entregamos, yo creo que esa es la mayor motivación que nos hace, y no solamente para mí, para el equipo también, que nos hace seguir con esto y seguir intentando crear más cosas, más iniciativas, más programas para que ustedes puedan seguir con el tema de la innovación. Así que mostrándole también que no solamente que la innovación no es todo bonito, sino que también es compleja, mostrándoles casos reales, em, pero finalmente esa creo que es la mayor motivación, la retroalimentación que ustedes mismos nos dan. Totalmente. Bueno, un poco más como en el área ya como más fruta de tu trabajo, ¿qué características tú crees que tiene que tener tanto un estudiante que quiere ser un emprendedor o como un emprendedor ya en sí para ser exitoso? Ya. A ver.
A mí me cuesta un poco el término de emprendedor exitoso. De hecho, justo, bueno, yo pertenezco también a la mesa de género en emprendimiento e innovación y estamos tratando de crear el perfil de una mujer emprendedora exitosa. Y la verdad es que dijimos, la primera pregunta que nos hicimos fue como, ¿pero qué es una emprendedora exitosa? Entonces cuesta un poco como definir ese concepto. Eh, Más que el éxito, porque el éxito no sé si se define finalmente en las ventas que tú tienes o qué sé yo. Yo creo que el tema de la resiliencia es algo súper importante. Como te decía recién, el emprendimiento no es algo fácil, no es algo que te va a salir a la primera, sino que hay que intentar y fallar y fallar y fallar y volver a fallar para que alguna vez resulte. Entonces, la resiliencia, esa capacidad de poder levantarse a pesar de, es algo que los emprendedoras tienen que tener sí o sí. Es una Claro. característica que hay que tener de todas maneras. La paciencia yo creo igual de esperar hasta el momento y el día y después de muchos años que llegue el resultado de tu esfuerzo, po. Exactamente, la paciencia de todas maneras, el estar abierto también a recibir la opinión de otras personas creo que también es súper importante. Nosotros, esta cuestión es más que repetida, nosotros siempre decimos en el emprendimiento que tienen que enamorarse del problema y no de la solución. Entonces, el que estén abiertos a recibir críticas a la solución que están proponiendo, también es que sepan escuchar, muy, muy relevante para un emprendimiento. Bueno, para terminar un poco, lo que nos convoca al podcast es tratar de hablar cómo un industrial puede desempeñarse y destacarse en esta área. ¿Tú qué características puedes decir que dirías tú de un industrial que quizás nos da una ventaja competitiva o algo que haga a un industrial destacarse dentro de esta área? Ya, a ver, yo creo que son varias cosas. Creo que lo que conversábamos al principio, igual, el hecho de ser humilde también es súper bueno, de estar siempre, siempre como con la mentalidad de que uno no lo sabe todo y estar siempre dispuesto a aprender otras cosas. Sobre todo un industrial que siempre se nos ha dicho que sabemos de muchas cosas, pero muy poco. Yo creo que el tener esas ganas de seguir aprendiendo constantemente es algo que de todas maneras hay que seguir cultivando mientras está estudiando, o sea, no solamente dedicarse a la universidad como tal, sino que también ir aprendiendo otras cosas de manera paralela y una vez que uno sale también, o sea, uno no puede dejar de aprender y creo que es algo súper, súper importante. Em, y quizás yo creo que esto mismo relacionado como con la humildad que nosotros tenemos como profesionales, em, el que podamos estar en diversos rubros, en diversos aspectos de la ingeniería, y no como, pucha, no sé, no porque estoy trabajando en emprendimiento voy a hacer menos o no porque voy a estar trabajando en, no sé, cualquier otra industria, sino que siempre nos hacemos valer también y sabemos como el valor que tenemos como profesionales y demostrarlo también. Yo creo que eso puede ser importante. Claro. Bueno, ¿algún consejo final que le quieras dar a nuestros oyentes, ya sea de innovación, de emprendimiento, de la vida en general, de cómo trabajar en equipo, de todo? A ver, consejos. Yo creo que, mira, podría decir muchas cosas. Punto uno, yo creo que no quedarse solamente con lo que uno está aprendiendo en la universidad, hacer otras cosas también es súper importante. No cerrarse en el estudio, hay que salir, hay que pasarlo bien, hay que estar en centro de estudiantes, hay que hacer deporte, hay que hacer otras cosas, hay vida más allá de la universidad. Y creo que para mantener finalmente una buena calidad de vida mientras estás estudiando es súper necesario hacer otras cosas. Em, y también eso mismo te permite darte cuenta qué es lo que te gusta, como para aplicarlo en el mundo laboral. O sea, si tú te das cuenta que en verdad te gusta gestionar, te gusta estar en el centro de alumnos y te gusta estar gestionando actividades y qué sé yo, trata con el área de gestión de proyectos que quizás te puede gustar. Si te gusta más el área, no sé, te gusta liderar equipos, qué sé yo, trata de buscar también experiencias, no sé, en la práctica, donde te permitan también hacer eso. Yo creo que eso es clave, o sea, experimentar, porque uno, sinceramente, uno sale a la universidad sin tener idea de lo que quiere, sin tener idea para qué es bueno, cuesta mucho como tratar de insertarse en un lugar inmediatamente que te guste y que te va a quedar toda la vida.
Entonces, probar con distintas cosas es importante. Yo creo que igual no achacarse tanto por el desempeño que uno tiene en la universidad los primeros años, que en verdad son años que pasan, y finalmente, a mí por lo menos, los ramos que más me han quedado y que más me han servido hasta el día de hoy son los ramos de últimos años, donde ahí sí uno tiene que ponerle 100%, el 100% el esfuerzo, el empeño para que eso resulte bien, porque eso es lo que te va a servir de todas maneras. Quizás si trabajas en algo muy técnico te van a servir los asignaturas de años inferiores, pero probablemente sean más los de último año. Y yo creo que eso principalmente, el ser perseverante, lo que te decía anteriormente, que corre para los emprendedores, también corre para los estudiantes, el de saber escuchar, de estar abierto también a recibir distintas opiniones, a estar dispuesto a aprender, y siempre ir actualizándose. Creo que son consejos importantes. Son súper buenos consejos que yo creo que a mí por lo menos me hubiera gustado escuchar en Mm. algún momento siendo mechona, porque también siento que a lo largo de mi carrera como estudiante, que ya estoy saliendo, me ha faltado eso. Yo creo que muchas veces me salté oportunidades por Mm. tener que estudiar para un ramo. Y al final, bueno, y ahora me encuentro en búsqueda de práctica laboral, una primera chamba para mí. Pero claro, al final ninguna empresa se ha enfocado en las habilidades técnicas. Mm. Ninguna. De todas las entrevistas que he ido, que han sido varias, todos te quieren conocer como persona, Es verdad. tus actividades extracurriculares, si es que fuiste a Gearbox, si es que esto mismo del podcast. Yo le contaba muchas entrevistas y les encanta porque les hace saber quién soy yo como persona. Y al final miran solamente esa parte, no miran nada de lo técnico. Bueno, y de hecho hay muchos programas de prácticas laborales que hacen eso. O sea, a ti te preguntan, ¿participaste en un centro de estudiantes? No sé, ¿participaste de algún equipo deportivo? Eso es lo que te preguntan. No te preguntan, oye, ¿qué nota te sacaste en cálculo 3? En ningún Totalmente. caso. ¿Y te echaste cálculo uno? Como que No, nadie te va a tampoco. preguntar eso. Entonces, es importante esas habilidades, las habilidades que uno demuestra de trabajar en equipo, habilidades de liderazgo, habilidades de la organización que uno tiene, el método de trabajo que uno tiene. Finalmente eso es lo que, bueno, en el caso tuyo, cuando están preguntando por prácticas laborales, eso es lo que se fija. Totalmente, al final eso es lo que queda. Bueno, Fer, muchas gracias por todos tus consejos. De verdad que estuvo muy interesante la conversación y muy, muy buenos los consejos. Y a los oyentes que sigan escuchando, que nos apoyen, que se suscriban a Spotify, nos dejen 5 estrellitas, se suscriban a YouTube y nos sigan en todas nuestras redes y sigan escuchando y recen que nos quedemos en esta sala hermosa, por favor, Ojalá. por favor. Así que eso, muchas gracias. Chao. Chao.